Elizabeth se sentó con la cabeza gacha, ya sin lágrimas. Artyom, preocupado por las constantes peleas de sus padres, se encerró en su habitación. ¿Qué podía decirle el zorro? ¿Cómo explicar a un niño de 10 años que su padre tenía una aventura con la vecina? La tensión explotó cuando Tanya, la vecina, no acudió a ellos. Todo el escándalo estalló en el patio y en la propia casa. Tienen una relación, vete, gritaba Elizabeth por toda la calle, con los nervios a flor de piel. Nunca te lo perdonaré. Su marido, en silencio, hizo las maletas y se marchó a casa de sus padres. Artyom, ajeno a todo lo que ocurría, lloraba en su habitación, sin querer ver a nadie. Para Elizabeth, lo lógico era pedir el divorcio para que ambos pudieran rehacer sus vidas, pero esa decisión la atormentaría durante meses. Mientras tanto, debía reunir las fuerzas que le quedaban para seguir adelante. Al día siguiente, debía volver al trabajo. Como enfermera, no tenía derecho a llevar su dolor al hospital, ya tenía suficiente con el sufrimiento ajeno. Esa noche, Elizabeth miró la pantalla de su teléfono, sintiendo que jamás había experimentado un dolor tan profundo en sus 37 años. La traición no es fácil de superar, no es algo que se resuelva en una tarde. Y lo peor de todo es que Artyom estaba profundamente apegado a su padre. Elizabeth no notó en qué momento se quedó dormida. Al día siguiente, el sonido del despertador la sacó de su sueño, con el rostro hinchado y la voz ronca. Despertó a Artyom, pero él seguía inmóvil en la cama, su dolor evidente. Intentó abrazarlo, pero él se apartó, el niño sufría tanto como ella. Todo se desmoronaba a su alrededor. Incluso su madre parecía presentir que algo grave había ocurrido. Lisa, dijo entre lágrimas, cuando un hombre o una mujer cometen un error, siempre saltarán de una cama a otra. No me importa lo que él haga, nunca le perdonaré. A los hombres como él, pensaba Elizabeth, debería prohibírseles casarse. Los primeros días fueron especialmente difíciles para Elizabeth. A pesar de su propio dolor, también le preocupaba el bienestar de su hijo. Artyom se había encerrado en sí mismo, sin dar muestras de querer hablar con nadie. Tema, le dijo mientras le acariciaba la cabeza, hay cosas que nos duelen mucho, pero debemos seguir adelante. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no lograba consolar a su hijo ni a sí misma. Entre lágrimas, Elizabeth se preguntaba por qué en la escuela le habían enseñado tantas cosas inútiles, logaritmos, fechas históricas, geografía, pero nada sobre cómo lidiar con situaciones tan complicadas como aquella. ¿Por qué el psicólogo de la escuela, que debería ayudar a su hijo a adaptarse, parecía tan impotente ante su sufrimiento? Todas las palabras de consuelo parecían ser clichés vacíos para Elizabeth. Sentía que nadie la comprendía realmente. Todos ofrecían consejos sin importancia, pero hasta que uno no vivía la situación, esas palabras eran inútiles. Artyom sufría profundamente, y el dolor de Elizabeth, aunque disminuido, seguía presente y la llenaba de miedo. Pasaron 3 semanas, pero Artyom seguía sin mejorar. Apenas comía y sentía que él era la causa de la ruptura familiar, creyendo que Vladimir los había dejado por su culpa. Temochka, esto no es tu culpa. Tu padre nos traicionó a ambos, trató de explicarle Elizabeth, pero el niño no le prestaba atención. Fui a jugar con esos niños que fumaban, y papá pensó que yo estaba fumando con ellos. No me perdonó, sollozó Artyom. La culpa que sentía era tan abrumadora que parecía no tener salida. Un mes después, Elizabeth decidió finalmente pedir el divorcio. Reunió el poco valor que le quedaba, y tan pronto como Vladimir se enteró, condujo rápidamente hacia la casa de sus suegros. No sabía cómo manejar la situación con su amante ni con su hijo. Su vida se había vuelto monótona, y buscaba nuevas experiencias, tal vez impulsado por el miedo a envejecer. Grigori Mironovich, el suegro de Vladimir, bajó la cabeza mientras le pedía que hablara. Aunque con una mirada furiosa, Irina Alexeevna, la suegra, intentó mantener la calma, preocupada por Lisa y Artyom. Te das cuenta del daño que has causado, pero no entiendo qué te faltaba, suspiró Vladimir. Quiero disculparme con Lisa, la amo y quiero volver con ellos. Sin embargo, su suegra respondió con voz cargada de fastidio, lo dudo mucho, ¿en qué estabas pensando?
¿Cómo crees que Lisa vivirá viendo a Tanka constantemente? Vladimir, decidido, dijo, nos iremos de aquí. No habrá ninguna Tanka donde vayamos. Los padres de Lisa prometieron hablar con ella, aunque sabían que no sería fácil. Mamá, no me hables de él, respondió Lisa enfadada. Lo odio. Me voy a divorciar. Irina Alexeyevna trató de ver el problema desde todos los ángulos y dijo, no me importa lo que decidas, pero te pido que lo pienses bien. Artyom está sufriendo mucho. Era cierto, y Elizabeth rompió a llorar al no poder soportar la tristeza de su hijo. Constantemente pensaba en su padre, y la ausencia prolongada de Vladimir empeoraba la situación. El día que Artyom no regresó de la escuela, mientras Lisa estaba de guardia, la preocupación alcanzó su punto máximo. Su abuelo debía recogerlo, pero esa tarde le pidieron que no lo hiciera. La policía, limitada en su ayuda, dejó a la familia buscando a Artyom por su cuenta. Artyom ha desaparecido, no ha venido a verte, dijo Irina Alexeyevna con angustia. Finalmente, lo encontraron en un vertedero. Elizabeth corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Vladimir también apareció, y ambos lloraron junto a su hijo. A pesar de todo, Elizabeth tomó la difícil decisión de reconciliarse con Vladimir por el bien de Artyom. En la casa de los padres de Lisa, todos hablaron seriamente y decidieron mudarse a otra ciudad. 2 meses después, vendieron la casa y se trasladaron a un pueblo vecino, a 7 kilómetros de distancia. Aunque Vladimir había sido un mujeriego, era evidente que amaba sinceramente a su hijo. Sin embargo, la decisión de seguir juntos no hacía que todo fuera más fácil para Elizabeth. Una casa pequeña, ya que el lugar era más prometedor y la vida más cara. Elizabeth consiguió trabajo como enfermera en uno de los hospitales de un pueblo cercano. Vladimir encontró una brigada y comenzó a hacer reparaciones con ellos, un servicio muy demandado en la zona. Artyom se adaptó rápidamente, y con gusto asistió a su nueva escuela, encontrando amigos en poco tiempo. La vida de Lisa, aunque en esencia seguía siendo la misma, parecía haber tomado un nuevo rumbo. Quizá deberíamos tener una hija, le sugirió un día su marido. Un bebé nos traería alegría. Aún no estoy preparada, suspiró ella. Llevo un año agotador. Pero ya tienes 38, no puedes posponerlo, insistió él. Y yo tampoco me estoy haciendo más joven, ya tengo 42, añadió, recordando que Elizabeth se había casado tarde, a los 25, y que su trabajo estresante había retrasado aún más sus planes de formar una familia. No es tan sencillo como chasquear los dedos y quedar embarazada, concluyó. Hablemos de esto en 6 meses. Sin embargo, esta conversación dejó a Lisa llena de dudas. A pesar de sus esfuerzos por convencerse de que todo estaba bien, una sensación persistente le decía que algo en su vida estaba destinado a cambiar. Quizás esa era la verdadera razón por la que no quería un segundo hijo. Era mayo, y ya llevaban 8 meses viviendo en la nueva casa. Se habían acostumbrado tanto que ya no podían imaginar cómo habían vivido en su ciudad natal el año anterior. Artyom había crecido, ya tenía 11 años, y se había interesado seriamente en el modelismo. Junto con 2 amigos, pasaba horas construyendo barcos a diferentes escalas. ¡Qué barcos tan bonitos!, elogió su madre. Hijo, ¿cómo tienes tanta paciencia?, se rió. Yo no podría sentarme durante horas a ensamblar todas esas piezas. Es que es muy interesante, respondió Artyom con orgullo. Vamos a exponerlos en un concurso. Sin embargo, aunque estaba más interesado en sus amigos que en su padre, se hizo evidente que la relación entre Artyom y Vladimir no era tan cercana. Vladimir, por su parte, estaba muy cansado debido a su trabajo. A veces, incluso tenía trabajos urgentes que lo obligaban a quedarse en casa. Así fue como la vida de Elizabeth siguió fluyendo en una nueva dirección. En cuanto a su trabajo, el equipo era bueno en general, y Lisa rápidamente hizo amistad con una compañera del pabellón infantil. Sin embargo, la única terapeuta a cargo del departamento era una persona fría, casi dura. Aunque Elizabeth trabajaba en su área, nunca llegó a entenderla del todo. Ilya Alexandrovich, el jefe del departamento, actuaba de manera tan profesional que sin duda podía ser considerado no solo el mejor médico del hospital, sino de toda la región.
Siempre concentrado en su trabajo, parecía capaz de resolver cualquier problema. Había numerosos ejemplos de pacientes que, estando al borde de la muerte, recuperaban la salud bajo su cuidado y eran dados de alta un mes después. Ilya Alexandrovich no tenía un aspecto común, su cabello era casi completamente gris, pero aún así parecía bastante joven. Chere sabía que solo tenía 47 años. Durante el turno de Elisabetta, el médico llegó visiblemente preocupado. Elisabetta, necesito que me acompañes durante 1 hora. Le pediré a Anja que se haga cargo del puesto, dijo sin mostrar emoción. Vamos a ver a un paciente en 20 minutos, prepárate. Lisa asintió y se dirigió apresuradamente hacia la enfermera de procedimientos para informarle de la situación. Anja, ¿sabes de qué se trata?, preguntó Lisa. Es un caso grave, ¿verdad? Anja respondió, sí, es una mujer mayor que ha estado aquí varias veces. Su estado debe haber empeorado nuevamente. Su hijo siempre insiste en que la traten en casa, y ahora no hay camas disponibles, así que supongo que por eso viene él mismo. Exactamente 20 minutos después, el médico vino a recoger a Elisabetta, y juntos se dirigieron a la dirección indicada. Ilya Alexandrovich parecía sumido en sus pensamientos, y Lisa permanecía en silencio a su lado, sintiendo una mezcla de respeto y temor hacia él. Su presencia solemne y emocionalmente distante la hacía sentirse inquieta. Sin intercambiar palabras, llegaron a la casa de la paciente, donde la mujer gemía de dolor. Ilya Alexandrovich la examinó durante unos minutos y luego, tras reflexionar un momento, dijo fríamente, voy a tomar una muestra de vómito. Mientras tanto, Elisabetta se encargó de recoger muestras de sangre y orina. El médico le informó al hijo de la paciente que lo llamaría en 2 días para discutir los próximos pasos. Tras finalizar la visita, la enfermera y el médico bajaron las escaleras y subieron al coche. Ilya Alexandrovich viajaba con frecuencia en su propio vehículo por asuntos de trabajo, y Lisa nunca lo había escuchado pedir compensación por esos desplazamientos. Mientras conducían, el médico rompió el silencio, susurrando, es algo autoinmune. Lisa se estremeció, sorprendida por su observación. Creo que es algo que se está manifestando como otra enfermedad. ¿Cómo es posible?, se preguntó, mirándolo con curiosidad. Podemos hacer todos los análisis necesarios, ecografías, tomografías, lo que sea, pero la verdadera causa sigue oculta, dijo Ilya Alexandrovich. Verás, aún no comprendemos completamente cómo funciona el sistema inmunitario. Solo tenemos una visión superficial, como un iceberg cuya mayor parte está oculta bajo el agua. Hay demasiados factores que lo afectan, y cuando algo se descontrola, todo se va al infierno. Luego entra en remisión, más o menos. ¿Qué piensas hacer con ella?, preguntó Lisa, intrigada. Primero, esperaremos los resultados de los análisis, respondió el médico, volviendo al silencio que dominó el resto del viaje de regreso. Elisabetta no hizo más preguntas y continuó con su jornada laboral, olvidándose rápidamente de la visita matutina. La noche transcurrió en calma, y el aire fresco de mayo le levantó el ánimo. Al recostarse en el sofá, sus pensamientos se volvieron hacia su familia. Tal vez Boba tenía razón, una niña podría fortalecer su relación. Aunque estaba agotada de su carrera en medicina, sentía que una nueva vida podría traer un cambio positivo. Había dedicado muchos años con responsabilidad a su trabajo, pero la fatiga comenzaba a hacer mella en ella. Además, con Vladimir habían logrado reunir algo más de dinero, pero vivir en la ciudad significaba mayores gastos. Artyom también estaba involucrado en varias actividades extracurriculares, como un club deportivo y el club de modelismo. Las clases de modelaje también requerían dinero, lo que llevó a Elisabetta a cuestionarse si podrían permitírselo si tuvieran una hija. Sin embargo, trató de mantenerse optimista. Vamos, Elisabetta, solo unas horas más y podrás irte a casa, se dijo a sí misma mientras se preparaba para finalizar su turno. Cuando llegó su compañera para relevarla, Lisa ya había realizado el cambio de turno. El equipo de enfermeras solía rotar, y entre ellas había una mujer muy tranquila, Lily, que ya tenía 50 años y generalmente mantenía un perfil bajo. Sin embargo, Victoria, quien acababa de entrar, era una persona más habladora y le gustaba cotillear. Victoria, dentro de 3 días es mi aniversario,
tienes que estar allí. Ya sabes cómo son estas cosas, dijo Lisa mientras clavaba la mirada en su colega. Vic, estaré trabajando, sonrió Elisabetta. ¿Qué aniversario celebras?, preguntó confundida. Mis 40 años, respondió Victoria orgullosa. Incluso un robot debería celebrar, dijo, refiriéndose en tono de broma a Ilya Alexandrovna, a quien todos llamaban así por su actitud distante. Le pedí que me trajera un pastel, comeremos y beberemos zumo, continuó Victoria. Lo dudo, rió Elisabetta, ni siquiera estoy segura de que coma pastel. Nunca lo he visto comer en una reunión, aunque café, sí, eso sí lo toma. Victoria, siempre curiosa, añadió, he oído que no pudo salvar a su esposa, y por eso está tan enfadado con todo el mundo. Lisa, sorprendida, replicó, no sabía que estaba casado. Sí, fue algo grave. Luchó por ella durante un par de años, incluso la llevó a Moscú, pero nada funcionó, explicó Victoria. No puedo imaginar quién se casaría con él, añadió, tratando de buscar más detalles. Bueno, el pobre Ilya Alexandrovna, que es un buen médico, suspiró Elisabetta. Solo tuvo mala suerte. Aunque la conversación de sus compañeras la incomodaba, Elisabetta decidió no darle demasiada importancia. A pesar de las circunstancias, sabía que Ilya Alexandrovna había salvado a cientos, si no miles, de personas. Aunque había perdido a su esposa, su habilidad médica era indiscutible. Y así, aunque estaba cansada del trabajo, el día continuó. Al llegar a casa, ya sola, Elisabetta se preparó un té caliente, relajándose en el sofá. Pensó en su familia, en la posibilidad de tener una hija, y en lo agotador que había sido su año. A pesar de su fatiga, el deseo de fortalecer su familia con un nuevo miembro se hacía cada vez más fuerte. El día siguiente comenzó como de costumbre. Después de almorzar, Elisabetta se dedicó a las tareas domésticas. La primavera se hacía presente en el aire, y Lisa soñaba con tener más tiempo para disfrutar del jardín, pero siempre había algo que hacer. Al final de la tarde, Vladimir regresó del trabajo, comió rápidamente y se fue directo a la cama. Observando cómo su relación con su hijo había cambiado en el último año, Elisabetta se dio cuenta de que Artem ya no estaba tan unido a su padre como lo estaba a ella. Su hijo había crecido mucho en poco tiempo, y los cambios en su vida familiar la llevaban a reflexionar sobre el futuro y sus propias decisiones. Lisa veía cómo Artem empezaba a vivir su propia vida, y una sensación extraña la invadía mientras se preparaba para dormir. ¿Cómo era posible que, de algún modo, hubiera estado tan segura de que su hijo siempre sería un niño que dependería de ellos? Todo había cambiado tan rápido. Los días pasaban volando, y el fin de semana se acercaba. De repente, recordó algo que había olvidado por completo, el aniversario de Vika. Tenía que comprar un regalo, pero no se le ocurría nada, y ya era demasiado tarde. Finalmente, decidió darle dinero a su colega para que se comprara lo que quisiera por la mañana. Victoria llegó a las 9 con 2 grandes bolsas y comenzó a poner la mesa. Mientras tanto, Elizabeth se concentró en revisar el historial de la paciente que habían visitado con el médico. Observó rápidamente los resultados de los análisis y suspiró. No había gran cosa. Solo una ligera elevación en los niveles de bilirrubina, pero nada crítico. Quizá Ilya Alexandrovna tenía razón al pensar que todo funcionaba como una especie de onda, con momentos de crisis seguidos por periodos de normalización. Sin embargo, Elizabeth no tenía la formación médica suficiente para investigar más a fondo. Cuando entró en la sala, vio a un grupo de enfermeras felicitando a Victoria. Ilya Alexandrovna parecía cansado, mientras que la cumpleañera estaba radiante. Elisabetta deslizó discretamente el dinero en el bolsillo de Vika. Lo más importante es que te deseamos un rápido matrimonio, dijo Anna alzando su copa de zumo. Estamos cansadas de esperar a que lo encuentres, añadió enigmáticamente. No te lo vas a creer, comenzó Victoria emocionada, es justo como lo quería, alto, moreno, con ojos verdes y un hoyuelo en la barbilla. Y casi de mi edad. Las demás murmuraron con admiración, mientras Ilya Alexandrovna guardaba silencio. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó a alguien. Se me acercó en la calle, respondió Victoria, radiante, y lleva un reloj como a mí me gusta, con una gran esfera.
Elisabetta sintió un nudo en el pecho, una premonición oscura que trató de ignorar. Y además, tiene mi nombre favorito, Vladimir, agregó Victoria con una sonrisa. Pronto estaremos juntos y por fin me pondré el anillo de boda, continuó. Después de media hora, los colegas regresaron a sus puestos. Elisabetta, pálida y con una sensación de pesadez que no entendía del todo, se acercó a Victoria, fingiendo ayudarla a recoger la mesa. Me alegro mucho por ti, dijo Lisa, tratando de sonar sincera. Solo espero que tu príncipe no esté casado. Victoria la miró intrigada. ¿Qué pasa, Lisa? ¿Estás preocupada por mí?, comentó. No sé qué es, pero sí, me preocupa, respondió Elisabetta. No seas tonta, sé lo que hago, dijo Victoria con calma. Bueno, de todas maneras, te deseo lo mejor, dijo Lisa con una sonrisa forzada. Durante todo el turno, las palabras de Victoria resonaron en la mente de Elisabetta, pero intentó apartarlas. Hay tantos Vladimirs en la ciudad, murmuró para sí misma. Podría haber muchos con un hoyuelo en la barbilla, ¿verdad?, añadió en voz baja. Pero no podía sacudirse la inquietud. Finalmente, al regresar a casa, encontró a Vladimir esperándola. ¿Sabes?, le dijo con una sonrisa, he estado pensando en lo que dijiste, y tienes razón. Quiero tener una hija. Vladimir, al principio desconcertado, la abrazó y besó. Me alegra que lo hayas dicho, respondió, feliz. Dijo que sería bueno para los dos. Esa noche, Elisabetta se calmó y se durmió en el cariñoso abrazo de su marido, sin querer pensar más en Victoria ni en su prometido. Con el paso de las semanas, Lisa ya había olvidado lo ocurrido en el aniversario de su colega. Una mañana, mientras Victoria trabajaba con un paciente difícil, sonó su teléfono. Al mirar la pantalla, una sensación cálida le recorrió el cuerpo. No hubo respuesta, y el teléfono quedó en silencio. Victoria se acercó a Lisa y le comentó que alguien la había llamado. Lisa revisó su teléfono y vio que el nombre de Victoria aparecía en la pantalla. Por un milagro, pudo ver casi todos los dígitos del número, excepto los dos últimos, antes de que el teléfono se le cayera de las manos. Dudó, pero Victoria ya se había asomado a la ventana, mientras Lisa se sentaba a la mesa, con la cabeza hecha un lío. Para ella, todo se reducía a esos dos dígitos, como si fuera una cuestión de vida o muerte. Dios mío, realmente es él, pensaba, mientras su corazón latía con fuerza en sus sienes. Lisa intentó llamar a su marido, pero la línea estaba ocupada, lo que casi la desesperó. Seguía marcando y marcando el número de Vladimir, con lágrimas cayendo de sus ojos. Finalmente, el tono de llamada se apagó, y se acercó a la mesa. ¿Qué pasa, Vika?, le preguntó. Estoy aquí, el dueño vino y nos dio un escándalo. Llamé al jefe, dijo rápidamente, sin saber cómo explicar lo que sentía. Estaba preocupada, nada más, añadió Lisa, intentando calmarse. Y con razón, suspiró el dueño, no quiere pagarnos. Estoy harta de trabajar tanto para que, al final, por alguna razón, no se vea el esfuerzo. El tejado está reluciente e intacto, pero parece que no quiere reconocerlo. Elisabetta apenas podía contenerse, secándose las lágrimas mientras se dirigía a la sala de enfermeras. Por un lado, sentía que le estaban mintiendo, lo que le dolía profundamente, por otro, se sentía ridícula por sus sospechas. En ese momento, la puerta se abrió de repente, y el doctor Ilya Alexandrovich entró antes de que comenzara su turno. Aún quedaban 30 minutos, pero algo en su expresión la desconcertaba. Lisa se aseó rápidamente para no mostrar sus lágrimas y se dirigió hacia él, quien le pidió que se sentara. Necesito que me acompañes en un viaje de negocios, le dijo el doctor, necesito un asistente y ya hablé con el médico jefe. ¿Cómo está tu familia? ¿Te será posible ausentarte unos días? Sé que tienes un hijo. Lisa, todavía aturdida, respondió, sí, Artyom ya tiene 11 años. Es bastante independiente, casi siempre se las arregla solo después de sus entrenamientos. En todos sus años en el hospital, era la primera vez que la enviaban de viaje de negocios. Perfecto, dijo Ilya, entonces, mañana salimos. Lilia te recogerá a las 8.
¿Estás preparada? Lisa se sentó en la silla, pero el doctor ya estaba absorto en su trabajo. ¿Por qué yo?, susurró para sí misma. No es que no quisiera ir, pero todo le parecía extraño. Ilya Alexandrovich nunca la había elogiado ni hablado con ella fuera del ámbito laboral. Lilia llegó por la tarde para reemplazar a Lisa, como lo había solicitado el médico. Las dos enfermeras tuvieron que trabajar juntas durante unos días. En casa, la noticia fue inesperada. Lisa, ¿qué ha pasado? ¿Estás enferma?, le preguntó su marido. Mañana me voy de viaje de negocios, respondió ella, solo serán 3 días. Por favor, encárgate de Artyom. Sí, no te preocupes. Él saldrá mucho antes que yo, respondió su esposo. Afuera oscurece a las 8, y él llega a casa a las 8:30. No temas por mí, ya no soy un niño pequeño, dijo Artyom con una sonrisa. Bueno, ya eres todo un hombre, le dijo Lisa, dándole una palmadita en la cabeza. ¿Lo resolviste en el trabajo?, preguntó su esposo. ¿Te pagaron? Sí, respondió Lisa, con un suspiro de alivio. Nuestro capataz vino con unos tipos, hicieron un trato. Ya sabes cómo ha sido todo. El mes pasado no nos pagaron las reparaciones, son casi 25.000 por cada uno. Lisa no pensaba mucho en ello antes, pero ahora se daba cuenta de que casi todos los meses alguien no pagaba o bajaba deliberadamente el precio. El trabajo de Vladimir era inestable. Suspiró. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, llegó el coche. Lisa tomó su bolso y se dirigió hacia el médico. Él la saludó fríamente. ¿A dónde vamos? Es la primera vez que me voy de viaje de negocios, comentó Lisa, tratando de romper el hielo. A un pueblo, respondió él tranquilamente. Pasaremos la noche en casa de unos parientes míos. Tienen graves problemas renales y la región me ha pedido que los atienda. Me ayudan con análisis e inyecciones, pero algo raro debe haber, tiran algún tipo de residuo. ¿Residuo? Pero allí no hay ni una sola empresa, replicó Lisa, extrañada. Lo sé, respondió Ilya Alexandrovich, pero los riñones de mis parientes están en un estado deplorable, casi en insuficiencia renal. El hospital del centro municipal ya está saturado, así que voy a ver a los que están en casa. Se trata de enfermos críticos. Casi a las 11 llegaron al pueblo, que parecía un pueblo fantasma, las calles estaban vacías. Ilya Alexandrovich se detuvo cerca de una casa y entró solo. Al cabo de un rato, llamó a Elisabetta. La dueña de la casa les dijo que sabía que se quedarían unos días. No tengas miedo, le susurró Lisa a sí misma, mientras el personal médico dejaba rápidamente sus cosas y empezaba a retirarse. La sangre de Lisa hervía en sus venas al ver a tantos pacientes en un estado semiolvidado, muchos bajo el efecto de analgésicos, ya que no se les podía hacer mucho más. Elisabetta observó cómo Ilya Alexandrovich examinaba a cada paciente con fría profesionalidad. Lisa llevó la sangre de uno de los pacientes al análisis mientras el médico ordenaba más pruebas. No tenemos mucho tiempo, dijo él. ¿Qué crees? ¿Has encontrado algo? Lisa lo miró con interés. ¿Es una epidemia?, preguntó. No, creo que es algo en el agua, respondió Ilya. Ya he tomado 5 muestras de los pozos. Pararemos en el río y en el lago de camino. Rápidamente recogieron todo lo necesario y se dirigieron de vuelta a la ciudad. El médico estaba en silencio, claramente sumido en sus pensamientos. Parece que tiene un origen bacteriológico. Bueno, si no hay negocio cerca, lo mejor sería recorrer el pueblo con un detector de metales. Algún idiota puede haber enterrado algún residuo de metal pesado en algún lugar. Dios sabe lo que hizo con él. Pero si estamos hablando de algún tipo de producción, es muy posible que haya sido transportado durante la noche desde algún lugar cercano. ¿Cómo controlan los coches en los controles?, preguntó Lisa. Bueno, por ejemplo, plomo, cadmio, arsénico. No estoy seguro del mercurio, pero el aluminio no tiene el mismo efecto en los humanos. Podrían haber enterrado de 5 a 10 kilos cerca de la fuente, y no es algo reciente, tal vez lo hicieron hace meses.
Ahora todo ha llegado a las aguas subterráneas y está saliendo a la superficie, explicó Ilya. El coche se detuvo frente al hospital local, y Elisabetta se dio cuenta de que habían llegado a una ciudad vecina. Toda la situación la asustaba. Ilya Alexandrovich llevó todo el material biológico al laboratorio y comenzó a hablar con el médico jefe. Mientras tanto, Lisa se hizo a un lado, pensativa. El médico pasó casi 3 horas examinando a los pacientes antes de regresar. Por desgracia, 3 de ellos ya habían muerto, sus riñones estaban demasiado dañados. El hospital de la pequeña ciudad no disponía de medicamentos caros. Eran casi las 8 cuando Ilya Alexandrovich se acercó de nuevo a Lisa, quien también le había estado ayudando de vez en cuando. «Nos vamos a casa», dijo. «De camino, pararemos en una tienda y compraremos algo para cenar», sugirió el doctor, visiblemente cansado. «Desgraciadamente, mi pariente no mejoró, solo podemos esperar». Elizabeth estaba tan agotada ese día que ni siquiera podía hablar. Ilya Alexandrovich fue él mismo a la tienda. Compró comida y agua. Recordemos los tiempos de estudiantes, solía hacer huevos en la cocina. Puedo decir que nada ha cambiado en mi vida desde entonces. No soy un gourmet, tengo una catastrófica falta de tiempo, comentó él. Tampoco me gusta mucho cocinar. Lisa sonrió débilmente. La situación familiar me obliga, respondió. Bueno, la familia siempre es un apoyo, dijo Ilya. No puedo decir que no me guste la soledad, pero a veces es demasiado silenciosa. He oído que su esposa falleció, mencionó la enfermera con cautela. Lo siento mucho. Ha pasado mucho tiempo, suspiró él. Además, estoy tan absorto en mi trabajo que intento no pensar en ello. Bueno, bebamos té y vayamos a dormir. Mañana no será un día más fácil. Elizabeth recogió la mesa. Ilya Alexandrovich la acompañó a su habitación y él se instaló en la habitación contigua. Lisa ya había llamado a su marido, que estaba en casa, y Artyom ya dormía. El ajetreado día la había distraído de sus pensamientos. Cerró los ojos y vio un prado verde frente a ella. Escuchó algunas voces, y la visión se transformó en un sueño profundo del que despertó bruscamente, aunque aún se sentía mareada. Su alma aún brillaba con inquietud, pero el sueño no le auguraba nada bueno. En su sueño, vio a Vladimir con su hermoso vestido y velo, murmurando algo ininteligible. Al despertarse, escuchó crujir las tablas del suelo. El doctor ya se había levantado y había puesto la tetera en la cocina. Lisa se cambió de ropa y salió de la habitación. «Buenos días», dijo secamente. «Vamos a desayunar». Ambos se quedaron en silencio mientras tomaban café. A pesar de todo, Lisa apreciaba la compañía de Ilya Alexandrovich, quien no la acosaba con preguntas ni indagaba en su alma. «¿Hace mucho tiempo que trabaja aquí?», preguntó ella, tratando de llenar el silencio. «Lo sé muy bien», respondió él con seriedad. Elisabetta no entendía completamente lo que quería decir el médico, pero no se molestó en indagar más. Ese día, 2 de los pacientes empeoraron y tuvieron que ser enviados al hospital. Ilya Alexandrovich no parecía nervioso, pero el movimiento de sus pómulos revelaba su preocupación. Lisa adivinó que en la ciudad ya tenían los primeros resultados. El pronóstico era desfavorable. Tal como pensaba, plomo y arsénico, suspiró él. Vertieron algo directamente en la piscina artesiana. Trajeron los residuos y los vertieron desde los barriles. Elizabeth estaba conmocionada al escuchar esto, pero, según los resultados. Pero, a juzgar por los resultados, el problema estaba en el agua. Los niveles de metales pesados superaban el 20%. La administración ya había prohibido el uso del agua de los manantiales para cualquier fin, ya que había poca gente en el pueblo que tuviera ganado. Dado que la cría de ganado era escasa, las muertes no fueron tan generalizadas. Ilya Alexandrovich contactó a la región para conseguir los medicamentos necesarios, y el asunto escaló hasta Moscú. Más médicos de otros distritos llegaron al pueblo. Los enfermos graves fueron trasladados a lugares con las posibilidades de tratamiento adecuadas y donde podían ser conectados a máquinas. Al tercer día, Elisabetta y el médico se dirigían a casa con una nueva esperanza.
¿Es este tu hermano en el camino de regreso?, le preguntó la enfermera. Me alegra mucho por él y por ti. No, es el hermano de mi esposa, respondió Villa. Después de su muerte, a veces nos hablamos. Lisa volvió a sumirse en sus pensamientos, recordando el sueño inquietante de la noche anterior. Su cuerpo estaba cubierto de agotamiento. Lisa no llamó a casa. Con cuidado, abrió la verja y luego introdujo la llave en la puerta principal. La oscuridad la envolvió al entrar. Fue a ver a su hijo, que dormía plácidamente. Se dirigió a su habitación, pero Vladimir no estaba allí. Salió al vestíbulo y, al no encontrarlo, fue al garaje. Para su sorpresa, el coche tampoco estaba allí. Llamó a Vladimir sin obtener respuesta. Eran las 2 de la mañana. Dios, ¿dónde estará?, sollozó. Llevaba varios días al borde de los nervios, apenas lograba dormir. Al día siguiente, debía quedarse en casa y su turno empezaba en un día. Mamá, hola, dijo Artyom sorprendido al verla tan temprano. Pensé que no te vería hasta la tarde. Hijo, ¿dónde está papá?, preguntó con voz temblorosa. ¿Lo viste anoche? Sí, respondió Artyom de inmediato. Cuando me fui a la cama, él estaba en casa. Pero ya se había ido a trabajar. Ahora tiene un gran encargo, por eso se va temprano y no lo ves por las mañanas. Elisabetta pensó que todo estaba bien al principio, pero se dio cuenta de que había olvidado avisar a Vladimir sobre el descanso que la otra enfermera le había concedido hasta la mañana siguiente. Algo no está bien, pensó, mientras Artyom se marchaba a la escuela. Es inútil preguntarle a él, tendré que averiguarlo por mí misma. Mientras tanto, Vladimir se despertaba y se estiraba junto a Victoria, que yacía a su lado. Se levantó y comenzó a vestirse, murmurando para sí mismo. Nuestro romano dio una larga calada, pensó, pero Vladimir no pudo comprender bien lo que estaba ocurriendo. El hombre no quería perder a Lisa, era una persona de confianza con quien podría pasar una vejez tranquila. Ella cuidaría de él, sin duda. Sin embargo, se sentía aburrido y, al mirarse en el espejo, percibía un gran potencial en sí mismo que no podía realizar con Lisa. Anhelaba la pasión, las emociones intensas y todo lo que suele acompañar a las amantes. Vladimir, en su búsqueda de nuevas experiencias, había olvidado rápidamente a Tatiana. Aunque Elisa no sabía nada, él pasaba meses fuera, pero de todos modos, habría regresado a su esposa. Lo más interesante fue que, en medio de su aventura, Vladimir descubrió que Vika trabajaba en el mismo hospital que su esposa. Al principio, esto confundió a Vladimir, quien inmediatamente pensó en romper con Victoria. Sin embargo, estaba tan enamorado de ella que se dio cuenta de que no estaba preparado para dejarla. Vika estaba saliendo con un hombre que se estaba divorciando de su despreciable esposa, una situación que naturalmente le producía infelicidad. Como ganaba bien y le hacía buenos regalos a Vika, ella ya había comenzado a planear su futuro juntos. A cualquier precio, ella quería casarse con Vladimir, quien, a sus 40 años, era su última oportunidad de encontrar estabilidad y felicidad. Victoria no iba a echarse atrás. Buenos días, gatita, oyó Vladimir a sus espaldas. Ya estás despierta. Ven aquí a mí, le dijo, extendiendo los brazos. Voy a terminar un negocio y luego hablaremos seriamente, sonrió Vladimir. Sí, espero que sea sobre nuestro futuro, respondió Victoria. Pero Vladimir tenía en mente hablar sobre la ruptura de la relación, no sobre su continuación. Victoria, al ver a su amante, estaba feliz y no tenía dudas de que había estado esperando este momento desde hace tiempo. Llevaba semanas soñando con dejar su trabajo, pero necesitaba una garantía de que Vladimir no le pondría un anillo en el dedo. Si Vladimir se comprometía, existía la posibilidad de que ella huyera, y había muchos pretendientes en su vida que podían aprovecharse de su situación. Vladimir, por otro lado, enfrió su pasión rápidamente. Encendió su teléfono y se puso pálido al ver que Elisabetta le había llamado numerosas veces. También había recibido varias llamadas de su jefe. Salió rápidamente de la casa, subió al coche y se alejó del patio de Victoria. Dobló la esquina y se detuvo. La voz de su esposa, Lisa, sonó en el teléfono.
Hola, lo siento. Estaba durmiendo en el hotel. No te oí llamar a Boba. Hablamos luego. Su tono se volvió de acero. Estoy ocupada ahora mismo. Vladimir se crispó al escucharla. Sabía que Elisabetta no creía en sus excusas. Vale, luego, dijo, molesto, mientras colgaba el teléfono y se preparaba para trabajar. Ya habían tenido unos días de descanso. Había pasado todo el tiempo en casa de Victoria, pero solo volvía por las tardes para que su hijo no sospechara nada. Se recriminó por no haber roto con Victoria cuando descubrió que ella trabajaba en el mismo hospital que su esposa. Estaba enfadado consigo mismo. Dios quiera que Liske no se entere. No me perdonará esta vez. No necesito a Vika para nada. Pero no dejaré a Lisa. Vladimir ni siquiera se daba cuenta de cómo se contradecía a sí mismo, al creer que todo era normal. Así era tener una aventura con alguien al margen y luego volver a besar a su esposa como si nada hubiera pasado. Sabía que amaba a otra persona, pero no había otras opciones. Se acercó a su amigo con el que trabajaba, ya que no quería quedarse en casa de Victoria. Ella ya había conseguido todo lo que quería, y Vladimir estaba cansado de ella, aunque la señora no pensaba lo mismo. Victoria le llamó, pidiéndole que saliera media hora. Realmente necesito tu ayuda. Vladimir salió para que su amigo no lo escuchara, pidió un taxi, aunque no quería llevarlo. Está bien. ¿Dónde estás?, preguntó descontenta. Sí, entiendo. Estaré allí en unos 15 minutos, prometió. Elisabetta estaba muy enfadada con Vladimir. Pensaba que todo era un juego, demasiado evidentes eran las pruebas de que él ocultaba algo. Sus excusas no la convencían, y aunque no encontraba nada que decir, podía seguir durmiendo. Bajó del autobús y se dirigió al centro comercial. Se sentó en un banco de la calle, disfrutando del agradable clima, suspiró y miró a su alrededor. Sus ojos se posaron en los coches estacionados en la esquina más alejada del centro comercial. Vio a una mujer besando a su novio, y de repente se dio cuenta de que el coche en el que estaban se alejó. No tuvo dudas de que era su propio coche. Al ver que se trataba de un taxi, corrió hacia él. El taxista se rió. Espero que no haya tiroteo. No habrá tiroteo, respondió Elisabetta, enfadada. No, no llevo pistola. No las llevo en lugares públicos. No le gustó mucho la broma. Los pasajeros condujeron durante unos 20 minutos. Vladimir giró por una calle y el taxista le siguió. El coche se detuvo y Victoria se bajó. El taxi pasó de largo. Elisabetta intentó esconderse para que no la vieran y observó a su marido sacando algo pesado del coche. De alguna manera, ella llegó a casa, desgarrada por un dolor insoportable, sola y gritando en busca de alivio. Primero pensó en llamar a su marido para contarle todo, pero luego se recompuso. Escribió un mensaje a su hijo diciendo que hoy iría a trabajar y que llegaría al hospital por la noche. Luego pidió a su compañera de turno que fuera a su casa. Ilya Alexandrovich la vio al llegar. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, con los labios temblando. Todo está bien. Decidí darme un descanso hoy. Voy a estar de guardia, explicó Elisabetta. Ilya Alexandrovich la miró, desconcertado. Lisa no sabía que esa noche también dormiría en el hospital. Había pasado el día en el hospital mientras ellos estaban fuera. Necesitaba estar bajo observación constante durante al menos un par de días. Era casi la 1 de la madrugada, y Elisabetta estaba sentada en la sala de enfermeras, llorando. No quería vivir. Aunque era obvio para todos, Lisa no creía que pudiera soportarlo esta vez. Lo siento, hijo, pero no puedo seguir, susurró mientras movía el frasco de medicación hacia ella. Ya no tenía fuerzas para luchar, se rindió y se llevó una taza de agua a los labios. Estaba temblando y vertió una pequeña cantidad sobre la mesa. No se dio cuenta de que Ilya Alexandrovich había llegado hasta que él corrió hacia ella, agarró su mano y todas las pastillas cayeron al suelo. Lisa, ¿qué está pasando?, le preguntó, apretándole la palma de la mano con tanta fuerza que ella chilló. La mujer lo miró sin ver. Mirándole fijamente,
el médico abrió el grifo, sacó agua y se la echó por la cabeza. «Estás empapada», le dijo. Ella se secó el pelo con una toalla y él la atrajo hacia sí. Elisabetta le abrazó y sollozó con fuerza. «Todo va a estar bien», le dijo Ilya Alexandrovich con voz suave. «Te sentirás mejor». La arrastró hasta su despacho, donde rápidamente sacó unas pastillas y las disolvió en un vaso de agua. Lisa logró bebérselas mientras él seguía acariciándole la cabeza, ayudándola a calmarse. «Gracias, gracias», susurró. «Dios, casi me enveneno». Ilya Alexandrovich la acomodó en el sofá y se quedó a su lado hasta que se durmió. «Niña tonta», la regañó suavemente. Luego regresó a su oficina, pensando que ningún problema merecía privarse de la vida. Alrededor de las 6, Lisa abrió los ojos y recordó inmediatamente lo que había sucedido. Miró a Ilya Alexandrovich, que estaba dormido, y vio su rostro iluminado por una luz serena. «Hay ángeles en la tierra», pensó. Así es como la frialdad y el cálculo esconden la bondad y el deseo de ayudar a los demás. Ilya Alexandrovich le parecía a Elisabetta una figura tan comprensiva. Ella se sentó tranquilamente en una silla y no sabía cuánto tiempo había pasado, pero en un momento el doctor abrió los ojos y le preguntó: «¿Estás bien con los cuidados?», dijo Ilya Alexandrovich. «Sí, gracias a usted no cometí un error irreversible, o no estaría aquí ahora», respondió ella, bajando la mirada. «¿Se puede saber qué ha pasado?». El médico se sentó en el sofá y escuchó a Elisabetta con atención. «Quería hacer algo serio», dijo ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi marido me engañó, y no es la primera vez. Cuando vivíamos en casa, tuvo una aventura con nuestra vecina. Ahora está con Vika. ¿Recuerdas que en su fiesta de cumpleaños ella dijo que había conocido a un príncipe? Pues era él. Los vi juntos». Ilya Alexandrovich se rascó la cabeza, sorprendido. «Si es un hombre tan poco fiable, entonces no vale la pena que te quites la vida por su culpa». «Desde luego, ahora no lo haré», respondió Elisabetta. «Fue una especie de obsesión. No sé cómo explicártelo. Tenía tanto dolor». El médico asintió, comprendiendo. «Yo mismo estuve en una situación similar después de la muerte de mi esposa. Intenté cortarme las venas una vez, pero no pude, y la segunda vez quise ahorcarme. Ahora estoy agradecido a Dios por no dejarme morir. Hay que seguir viviendo, por duro que sea, es la única forma de entender por qué nos pasa todo esto». Elisabetta se calmó, dándose cuenta de que no podría seguir con Vladimir. Aunque le doliera a su hijo, ya no podría perdonar a su marido. Victoria estaba tan radiante como siempre, pero Elisabetta la trató con la misma frialdad que antes. Indignada, Victoria le preguntó: «¿Por qué me miras como si fuera una enemiga?». Elisabetta se dirigió a la enfermería para cambiarse de ropa. Ilya Alexandrovich se acercó a la enfermera de turno y le pidió que entrara a verlo. «Usted me llamó», dijo Victoria con desdén. «Sí, pero no se trata de mi salud», respondió la doctora con calma. «Me gustaría tener una conversación privada con usted». La enfermera se puso nerviosa, pensando que Ilya Alexandrovich podría imponerse como prometido. Victoria salió, pero no estaba de buen humor. «No es una situación muy agradable», empezó, sin saber cómo decirlo. «¿Qué pasa?». «Lo siento, estoy ocupada», contestó Victoria impacientemente. «Precisamente de eso vamos a hablar», continuó Ilya Alexandrovich. «Victoria, vas a casarte con el marido de otra». Victoria, incapaz de mantener la compostura, se descontroló. «¿Qué tontería es esta? Mi boba no vive con su esposa». Pero Ilya Alexandrovich insistió. «Tu prometido es el marido de Lisa». Victoria, furiosa, intentó controlar la situación, pero estaba fuera de control. Mientras tanto, Ilya Alexandrovich se dirigió al centro comercial para buscar a su esposa, siguiendo la pista de su coche. Victoria, desesperada, empezó a llamar a Vladimir, quien desconectó la llamada de inmediato. Victoria intentó contactarlo varias veces más, pero él colgó en cada ocasión.
Vladimir bloqueó el número de Victoria después de que ella intentara llamarlo muchas veces. Elizaveta ya se había ido a casa, y Vladimir se dio cuenta de que la situación era insostenible. Se enfadó consigo mismo, pero sabía que debía desaparecer durante unos días para evitar problemas adicionales. Llamó a su jefa de turno, quien estaba enfadada, pero no sabía que Elizaveta no tenía nada que ver con la situación. Vladimir, irritado, le gritó al teléfono. ¿Por qué me calumnias? ¿Intentas calumniarme? Elizaveta, al recibir las noticias, trató de hablar con calma. Elizaveta, tú eres la que sale con mi marido. Yo no me metí con tu familia. Mientes. Gritó Victoria. Te acuestas con ese imbécil. Os he visto. Estás engañando a tu marido. Mi boba me ama. Victoria no quería admitir que la habían descubierto, y su reputación no le permitía aceptar que estaba metida en una situación tan desagradable. En lugar de enojarse con Vladimir, dirigió todo su odio hacia Elizaveta, amenazando con que la echarían del hospital. Te lo demostraré, amenazó Victoria. Te echarán del hospital. Y ahora me echas la culpa a mí. Ya te habías dado cuenta de que Vladimir era en realidad su marido. Elizaveta no podía comunicarse con Vladimir por teléfono. Su hijo, Artem, llegó a casa por la tarde, y ella decidió hablar con él. Hijo, suspiró Elizaveta, ya eres mayorcito y entiendes algo de la vida. ¿Tú y tu padre os habéis peleado? Sí, ma, dijo Artem. No me involucraré si papá nos deja. Ya no me sentiré culpable. Elizaveta lo abrazó, agradecida. Gracias, Artem. Te quiero mucho. Quiero salir de esta jaula. Finalmente, se calmó, dándose cuenta de que no veía más obstáculos para quedarse con su marido por el bien de su hijo. Aunque aguantó casi un año, Vladimir no había cambiado. Elizaveta no sabía que los problemas aún no habían terminado. Cuando Elizaveta entró en el hospital, trató de evitar cruzarse con Victoria, pero ella la estaba esperando a propósito. Victoria agitó las manos delante de su cara, desafiante. Recuerda, conmigo no se juega. Es culpa tuya que Boba te engañara. Sé lo que pasaba realmente entre vosotros. Te echó de casa hace mucho tiempo. Elizaveta se quedó sin palabras, sintiendo el peso de la amenaza y el desprecio de Victoria. Lisa, ¿de verdad me has pillado con un hombre y encima así? Exclamó Victoria, enfadada. Ahora entiendo por qué te metiste con el robot. Boba me contó cómo tuviste una aventura con el jefe de tu casa solo por el bien de tu hijo. Él no te dejó. El hospital estaba lleno de rumores sobre Lisa y su relación con Ilya Alexandrovich. Victoria, claramente, estaba usando la situación para protegerse, y pocos creían en la palabra de Lisa, aunque ella insistiera en que Victoria estaba saliendo con Vladimir. Elizaveta, incapaz de soportar la presión, se cubrió la cara con las manos y sollozó. La situación era abrumadora. ¿Qué pasó? Preguntó una voz cercana. Lisa, con lágrimas en los ojos, intentó explicar. Tu marido me hizo daño. No, Vika le dijo a todo el mundo que éramos amantes. ¿Amantes? Exclamó la voz con incredulidad. ¡Qué tontería! Elizaveta, abatida por la situación, le pidió con brusquedad que se fuera. No podía perdonar a Victoria por todo el daño que había causado. Después de la comida, el médico jefe llamó a Victoria a su despacho. Ilya Alexandrovich y Victoria Stepanovna estaban ya allí cuando ella llegó. El médico jefe se dirigió a Victoria. ¿En qué se basaba para pensar que sus colegas hacían esas cosas en el trabajo? Victoria intentó mentir, pero no pudo. No, dijo en voz baja, bajando la mirada. No sé qué decir. El médico jefe, con una mirada dura, hizo una pausa antes de hablar. Estás despedida, anunció en voz alta. Trae el impreso de solicitud. Lo firmaré con calma. Añadió. Hay muchas como tú, pero solo se puede contar con verdaderos especialistas como Ilya Alexandrovich. Pero si tuvieras un poco de cerebro, no te estarías inventando todo esto. Victoria,
con lágrimas de cocodrilo, salió del despacho del médico jefe. Su juego había terminado. Ahora, el trabajo que una vez le parecía tan malo no parecía tan malo en comparación con la situación en la que se encontraba. Afortunadamente, tenía una pequeña casa de su primer marido, por lo que su vida seguía adelante, aunque de una manera muy diferente a la que había imaginado. Elizabeth agradeció al doctor por su apoyo y decidió actuar de inmediato. No quería esperar más. Se dirigió al médico y le pidió que le dejara usar su teléfono. «Déjeme usar su teléfono, por favor. Mi marido no contesta mis llamadas». Ilya Alexandrovich le pasó el teléfono y salió de la consulta. Elizabeth, al escuchar la llamada de Vladimir, respondió rápidamente. «Hola. Voy a pedir el divorcio». «No, no se puede hablar de tu parte de la casa. La volveré a comprar». «De acuerdo, allí estaré». Vladimir colgó el teléfono, y Lisa volvió a casa con una sola pregunta en mente: ¿de dónde podría sacar dinero para la casa? Tal vez sus padres podrían ayudarla con algo, o quizá él estaría dispuesto a acordar una pensión alimenticia, aunque ella estaba dispuesta a aceptar la pensión incluso sin su ayuda, siempre y cuando él desapareciera. Apenas Elizabeth entró en la casa, Vladimir y Artem aparecieron en el umbral. Artem ya estaba en la escuela. Lisa, con tono firme, le dijo a Vladimir: «Por favor, no uses palabras tontas. Somos adultos, y tienes que pagar por todo. No lo entenderás». Vladimir no quiso discutir y aceptó, en principio, pagar su parte de la pensión alimenticia. Ganaba buen dinero, empacó algunas cosas y se fue. Más tarde se enteró de que Vladimir se mudó a vivir con Victoria, quien, con la cabeza bien alta, se jactaba de haber tenido razón desde el principio. Pero una vez que obtuvo lo que quería, volvió a comportarse como siempre. Después de 6 meses, Vladimir recogió sus cosas y se marchó a un destino desconocido. Victoria no tuvo más remedio que aceptar la situación, su vida siempre era culpa de otro. Por otro lado, la relación entre Elizabeth e Ilya Alexandrovich se volvió más amistosa y cálida. Un día, el médico le llamó. «Lisa, ven a verme. Es un asunto urgente». Elizabeth entró corriendo. Ilya Alexandrovich, que estaba de pie cerca de la ventana con una taza de café en las manos. Sonriendo, le dijo: «Hoy es mi cumpleaños. ¿Te gustaría acompañarme? Hace mucho que no celebro». Los ojos de Ilya Alexandrovich se iluminaron. Sugirió un lugar tranquilo para celebrar. Artyom, que ya tenía 13 años, habló con su padre. Para sorpresa de su madre, superó el divorcio con facilidad. «Sí, siéntense ustedes solos», dijo Elizabeth. «Ilya Alexandrovich te traerá de vuelta. No te aburrirás». Ella abrazó a Artemka. «Eres mayor ahora. Por eso comprendí que debíais sentaros juntos», se rió. «Mamá, me cae bien, es un buen tío», bromeó Artem, haciendo reír a Elizabeth. Ella le alborotó el cabello con cariño. Esa noche marcó una nueva etapa en la vida tanto de Elizabeth como de Ilya. 3 meses después, se casaron, y ahora Lisa se encargaba de cuidar de él y no le dejaba trabajar tanto. Ilya Alexandrovich, después de tantos años de arduo trabajo, apenas podía relajarse, pero había una nueva circunstancia en sus vidas: Lisa dio a luz a su hija a casi 40 años. Ilya Alexandrovich redujo su carga laboral para pasar más tiempo con su esposa e hijos. Vendieron la casa de Lisa y la de los padres del doctor, que llevaban muchos años vacías. Con el dinero obtenido, pudieron realizar algunos viajes y mimar a sus hijos. También se esforzaron en no lastimarse mutuamente y en mantener una relación armoniosa. Ilya Alexandrovich, que estaba bien remunerado por sus consultas en clínicas privadas. Cuando su hija creció un poco, Elizabeth decidió regresar al hospital, equilibrando su vida laboral y familiar con el apoyo de su nuevo esposo. El tiempo pasó y la vida de Elizabeth e Ilya Alexandrovich se estabilizó en un ritmo agradable. La vida familiar que habían construido juntos era una fuente de alegría constante. Su hija, a la que habían llamado Sofía, creció rodeada del amor y la estabilidad que tanto había deseado Elizabeth para su familia. Ilya Alexandrovich,
aunque había reducido su carga de trabajo, seguía siendo un médico altamente respetado en el hospital. Su habilidad para equilibrar su carrera con su vida familiar era admirable. Las visitas al hospital eran menos frecuentes, pero aún así, Ilya se mantenía al tanto de las últimas innovaciones en medicina y no dejaba de aprender y de compartir su conocimiento con sus colegas. Elisabetta, por su parte, había regresado al hospital con una nueva perspectiva. Su experiencia personal la había convertido en una profesional más empática y comprensiva. Las pacientes que solían compartir sus problemas con ella encontraban en Elisabetta una amiga y consejera. Su habilidad para ofrecer apoyo emocional y profesional a sus pacientes hizo que se ganara el respeto y el cariño de todos en el hospital. La relación entre Elisabetta e Ilya era más sólida que nunca. Se apoyaban mutuamente en todos los aspectos de sus vidas, desde la crianza de Sofía hasta las decisiones profesionales. La comunicación abierta y el respeto mutuo eran las piedras angulares de su matrimonio. Se dedicaban tiempo el uno al otro y, a menudo, se sorprendían con pequeños gestos de cariño, como notas escritas a mano y sorpresas inesperadas. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a planear pequeños viajes en familia. Les encantaba explorar nuevos lugares, disfrutar de la naturaleza y crear recuerdos juntos. Uno de sus destinos favoritos fue una casa de campo en el campo, rodeada de jardines y bosques. Allí pasaban fines de semana enteros, disfrutando del aire fresco y de la tranquilidad que no encontraban en la ciudad. Las tardes eran para hacer picnics, pasear por los senderos y leer cuentos bajo un gran roble. Sofía, que se había convertido en una niña curiosa y alegre, amaba estos momentos y solía correr por el jardín con una sonrisa en el rostro. Además, los viajes a la playa se convirtieron en una tradición anual. Ilya y Elisabetta solían alquilar una casa cerca del mar, donde la familia podía disfrutar de las olas, construir castillos de arena y relajarse bajo el sol. Sofía aprendió a nadar en esas aguas y sus padres estaban encantados de ver cómo su hija se convertía en una amante del mar. A medida que pasaban los años, Elisabetta e Ilya decidieron invertir en su comunidad. Se involucraron en proyectos de caridad y participaron en eventos locales para apoyar a organizaciones benéficas. Su éxito profesional les permitió contribuir a causas importantes y encontraron satisfacción en ayudar a quienes lo necesitaban. A través de sus esfuerzos, conocieron a muchas personas que compartían sus valores y se hicieron amigos de varias familias locales. Las cenas comunitarias y los eventos benéficos se convirtieron en una parte regular de su vida social. La Navidad se convirtió en una festividad especialmente significativa para la familia. Decoraban la casa con luces y adornos, y organizaban grandes cenas con amigos y familiares. Sofía, entusiasmada con las festividades, ayudaba a preparar las galletas y a decorar el árbol de Navidad. Cada año, la familia pasaba un tiempo especial en la víspera de Navidad, contando historias, cantando villancicos y disfrutando de la compañía mutua. A medida que Sofía crecía, Ilya y Elisabetta la animaban a seguir sus sueños y a explorar sus pasiones. Se involucraron en sus actividades extracurriculares, desde clases de música hasta deportes. Sofía era una niña talentosa y dedicada, y sus padres se sentían orgullosos de sus logros. Las tardes en el campo de fútbol, las actuaciones en el escenario y las competencias de ciencias eran momentos de orgullo y alegría para la familia. Con el tiempo, Elisabetta e Ilya comenzaron a hablar sobre el futuro y los planes a largo plazo. Decidieron que querían asegurarse de que Sofía tuviera una educación sólida y oportunidades para desarrollar su potencial. Empezaron a ahorrar para su educación universitaria y a considerar las mejores opciones para su futuro. La planificación financiera y el cuidado de su hogar se convirtieron en una parte importante de sus discusiones, y ambos se sentían satisfechos al saber que estaban construyendo un futuro sólido para su hija. A medida que envejecían, la pareja encontraba consuelo en las rutinas diarias que habían construido juntos. Sus domingos por la tarde se reservaban para paseos tranquilos por el parque, seguidos de cenas en casa, y las tardes de verano se pasaban en el jardín, disfrutando de la tranquilidad y la compañía mutua. La vida era apacible y gratificante, y ambos se sentían agradecidos por la vida que habían construido juntos. Los años pasaron y la familia se mantuvo unida. Sofía creció para convertirse en una joven brillante y amable, que seguía los pasos de sus padres al involucrarse en su comunidad y buscar maneras de ayudar a los demás. Se convirtió en una inspiración para quienes la conocían,
y Elisabetta e Ilia se sintieron orgullosos de la persona en la que se había convertido. Elisabetta e Ilia continuaron disfrutando de su vida juntos, llenándola de amor, aventuras y recuerdos felices. Sus días estaban llenos de pequeñas alegrías y momentos significativos, y a pesar de los desafíos que habían enfrentado en el pasado, estaban felices y agradecidos por la vida que habían construido. Su historia, una vez marcada por el dolor y la adversidad, se había transformado en una narración de amor, esperanza y felicidad. En sus últimos años, la pareja encontró serenidad en la compañía mutua y en el legado que habían creado juntos. El amor que se habían brindado el uno al otro se convirtió en un faro de luz, guiando sus vidas con una calidez y una paz que solo el verdadero amor puede ofrecer. Se dieron cuenta de que, a pesar de todo lo que habían pasado, su amor había sido la fuerza que los había mantenido fuertes y unidos. Finalmente, mientras contemplaban el atardecer desde su jardín, rodeados de sus seres queridos, Ilia y Elisabetta sabían que habían encontrado algo precioso en su viaje juntos, una vida llena de amor y gratitud, y la certeza de que, a pesar de las dificultades, el amor verdadero siempre prevalece.